Hola a todos, Dios los bendiga. Peque, ¿estás listo para aprender más de Dios a través de una historia de la Biblia? ¿Sí? Hagamos juntos una pequeña oración. Padre nuestro, te damos gracias por el nuevo día que nos has regalado. Te entregamos a ti esta clase, nuestros corazones y nuestras mentes, pidiéndote que nos ayudes a conocerte más y a amarte más, Señor. Gracias te damos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y el versículo para memorizar es Salmos 43. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Repite después de mí. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Salmos 43. La historia que vamos a estudiar juntos es de un profeta del Antiguo Testamento, el profeta Elías. Tal vez lo recuerdas por el episodio en el Monte Carmelo, donde Dios lo usó para confrontar a los profetas de Baal y mostrar al pueblo de Israel que solo el Señor es el Dios verdadero. Aunque los profetas de Baal clamaron, no obtuvieron respuesta de su Dios, pues era solo un ídolo. Pero cuando Elías clamó al Señor, fuego del cielo consumió el holocausto. Hubo un momento en la vida del profeta muy difícil. Había una mujer muy malvada, de nombre Jezabel. Era la esposa del rey Acab y ella estaba muy enfadada, así que dijo que mataría a Elías. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Se sentía muy mal, pero lo que hizo Dios fue maravilloso, porque lo alimentó y le dijo que se levantara y que tenía que hacer un largo viaje. Elías se levantó y viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, el monte de Dios. Dios le dijo que pasaría por allí. Entonces hubo un fuerte viento. Un viento muy recio sopló, tan violento que partió las montañas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Si el Señor no estaba en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, ¿dónde podía estar? Y lo sorprendente es que después de todo ello, vino un suave murmullo. ¿Has escuchado los murmullos? Era muy suave. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. Dios estaba en ese suave murmullo. En la calma estaba el Señor. ¡Wow! ¿De cuántas maneras Dios puede hablarle a sus hijos? Sí, Peque, en esta temporada que hay que permanecer en casa, Dios sigue hablando y Él quiere seguir hablándote a ti de diferentes formas, aún como un suave murmullo. Y Peque, si te has llegado a sentir triste, desanimado o asustado estos días, Dios puede fortalecerte y darte alegría y gozo. Él puede poner en tus labios un nuevo cántico de alabanza. Tus maestros te extrañamos. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar.
se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar. Firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Dios los bendiga, familia. Bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión de las Escrituras que se encuentra en el libro del profeta Jeremías. Jeremías es uno de los profetas que más intensamente recibieron en el corazón el llamado de Dios, apasionado por Dios. Encontramos a Jeremías como un profeta que daba libre expresión a su sentir, y en algunos documentos se le conoce como el profeta llorón. Es un profeta que llora cuando ve la condición de su pueblo, el alejamiento que éste ha tenido de Dios, y lo siente muy cercano. Muy cercano. La causa de Dios la hace su causa y siente el pesar por la gran brecha que se ha abierto entre Dios y su pueblo. Y en esta ocasión vamos a considerar el capítulo 45 del profeta Jeremías. Es un capítulo bastante corto,
pero que contiene una enseñanza que quizá muy pocas veces hemos analizado. Y yo le pido que me escuche porque le voy a compartir la versión de la traducción del lenguaje actual, que describe de una forma más gráfica el contenido de este capítulo. Capítulo 45 de Jeremías dice: cuando Joacim, hijo de Josías, llevaba 4 años de reinar en Judá, yo le dicté a mi secretario Baruc el mensaje que Dios me dio para él. El Dios Todopoderoso te dice lo siguiente: tú, Baruc, siempre estás quejándote. Dices que eres muy infeliz y que yo solo te hago sufrir más y más. También dices que ya estás cansado de sufrir y que no logras descansar. Pues quiero que sepas que yo voy a destruir lo que he construido y voy a arrancar lo que he plantado. Voy a acabar con toda esta tierra. Estoy por enviar un gran castigo sobre toda esta gente. Así que ni creas que tú vas a lograr grandes cosas. Pero eso sí te prometo: en recompensa te salvaré la vida y te protegeré por donde quiera que vayas. Te juro que así lo haré. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de beber de esta fuente inagotable, Señor, que es tu palabra. Ella nos limpia, ella sacia nuestra sed, ella nos refresca y nos hace crecer también. Gracias, Padre, por la provisión. Gracias porque hoy estamos una vez más ante este maná. Y eres tú, Señor, quien haces esa provisión adecuada para las necesidades de tu iglesia. Nos reconocemos como faltos, como necesitados, como profundamente necesitados, Señor, de ti. Gracias porque la experiencia que hemos tenido es que cada vez que nos acercamos a la palabra, algo bueno nos pasa, nos limpia, nos anima. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a tu pueblo, Señor, y que esta palabra venga y se implante en lo más profundo de nuestro corazón y sea activada, Señor, esa dinámica interna de cambios en nuestras vidas. Te damos muchas gracias porque sabemos que todo aquello que nosotros pedimos en humildad, reconociendo tu soberanía, haciéndolo en el nombre de Jesús, nos es dado. Abre nuestros oídos para que oigamos. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Hace tiempo escuché una noticia de una película independiente. Se le llaman películas de bajo costo. Lo interesante de esta película de bajo costo es que logró captar mucho público y obtuvo ganancias muy considerables para la poca inversión que se tenía. Lo que más llamó la atención fue la forma en que se financió. Escuche esto, porque esto es una práctica común en la industria cinematográfica. La compañía invirtió 2.5 millones para producir la película. 2.5 millones para producir la película, pero 22 millones de dólares para hacerle publicidad. Pareciera que el mensaje que se manda a través de esto es que una buena campaña de marketing es más importante que invertir en la calidad de la película. Seguramente ha habido muchas buenas películas que merecieron ser vistas, pero que no lo fueron por no tener un presupuesto amplio para darlas a conocer. ¿Le ha ocurrido alguna vez haber visto una buena película desconocida, que nunca ha figurado, que nunca se escuchó, pero que sin embargo su contenido es bueno? 2.5 millones de dólares en la producción, 22 millones en la publicidad. Nuestro concepto del valor de la vida
también ha cambiado dramáticamente. Hoy nos damos cuenta que hay un irrespeto a la vida. Con una facilidad increíble, los hombres toman las vidas de otros. Millones de niños mueren en el vientre de sus madres. Las noticias en este momento alrededor del mundo es muertes y muertes, y las noticias reflejan eso, y pareciera que cada vez nos distanciamos de lo que significa el concepto verdadero de la vida. Hoy hablamos y escuchamos estadísticas. Han muerto tantos en tal país, tantos en tal país, tantos en tal país, y pareciera que cada vez nos causa menos incomodidad, dolor, preocupación. El hecho de que la vida de muchos se está escapando como agua entre las manos. Se ha cambiado dramáticamente el concepto de la vida. Nos quita el sueño, lo que es temporal, y descuidamos nuestra espiritualidad inmortal y todo lo que realmente vale la pena a la luz de la eternidad. La vida puede llevarnos a esa frustración que produce cuando no se encuentra satisfacción en lo que somos, en lo que hacemos o en lo que tenemos. Hay frustración cuando no estamos conformes con lo que somos, con lo que hacemos o con lo que tenemos. Hoy en día nos llenamos de angustias y de miedos innecesarios por temor a perder lo que es, escúchelo, sustituible. Nos da temor perder lo que es sustituible o ni siquiera indispensable para vivir. Por eso muchos que han vivido procesos traumáticos experimentan la necesidad de vivir de manera distinta a como antes lo hacían, antes de esa crisis. Baruch fue uno de esos que tuvo que cambiar su forma de ver las cosas. ¿Quién es Baruch? Baruch trabajaba escribiendo lo que el profeta Jeremías recibía de parte de Dios. Es interesante porque no es tan común la figura de un profeta que tiene un asistente, un secretario. Jeremías es el profeta de Dios. A él Dios le habla y le dice las cosas que vendrán sobre la nación a causa de sus pecados, de darle la espalda a Dios y de caminar en sus caminos. Pero él tiene un escribano, un secretario. Él se dedica a escribir, a plasmar las profecías que Jeremías recibe de parte de Dios. Baruch tuvo también algunos problemas de riesgo porque su vida estuvo en peligro, porque las autoridades de su tiempo rechazaban el mensaje que Dios estaba enviando. Y por otra parte estaba su propia gente, su propio pueblo, los de su propia nación, que lo rechazaban porque lo consideraban enemigo al ser asistente del odiado Jeremías, que les anunciaba las calamidades y desastres que vendrían. Así que Baruch, el secretario de Jeremías, se encuentra entre dos aguas. Por una parte, los de su propia nación. A su propia nación no le gusta lo que Dios está diciendo. Esto no ha cambiado mucho, ¿verdad? Todavía nos encontramos ante una humanidad, ante una sociedad a la que no le gusta lo que Dios está diciendo, lo que Dios habla, y cuestionan lo que Dios habla, y atacan lo que Dios habla, y tratan de desacreditarlo como un pensamiento viejo, rancio, no acorde a los tiempos. Y entonces en los senados y donde se gestan las reformas, siempre hay cosas que atentan o tratan de atentar contra lo que Dios ha hablado. Siempre encontraremos a gente muy enojada por lo que Dios dice en su palabra.
Baruc es el secretario de Jeremías. Los mensajes que Jeremías recibe de parte de Dios no son tan halagadores. Simplemente el mensaje que Dios da por medio del profeta Jeremías es como un espejo. Y Dios le dice: este es el reflejo de ustedes, estos son ustedes, estos son ustedes. Entonces Baruc se encuentra a veces entre ese odio de su propia nación, que no le gustan los mensajes que Dios manda, pero por otro lado están los babilonios, una nación enemiga cuyo poder amedrentaba a la nación, incluyéndolo a él mismo. En el pasaje que encontramos o que leímos, vemos a un Baruc que ha llegado al límite de sus fuerzas. Y no podemos culparlo ni juzgarlo, porque las circunstancias verdaderamente eran intimidantes. Y entonces he pensado en Baruc con insomnio, dando vueltas en su cama, pensando en las amenazas que se acercaban para él y para los suyos. Su nación lo odia. Los babilonios, enemigos de su nación, los amenazan. Y al parecer, en algún momento de esa crisis, Baruc se atrevió a hablar con el profeta, o quizá Baruc solamente pronunció una oración íntima, o tal vez solamente eran pensamientos ocultos que él tuvo. Pero resulta que Dios lo sabe todo. Aún dice la Biblia nuestros más íntimos pensamientos. Por eso el salmista, cuando hablaba de esto, decía: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Curiosamente, la Biblia no revela cuáles son esos deseos o pensamientos que tuvo Baruc. Si es que se los compartió al profeta, si es que solamente un día los externó, o si solamente los pensó. Y Dios consideró esos deseos que tuvo Baruc como grandezas. Y le dice Dios a Baruc: ¿y tú buscas para ti grandezas? Quiero que imaginemos la escena, por favor. El profeta Jeremías está listo, ha recibido palabra profética de Dios. Baruc está acostumbrado a escribirlas. Y quizá muchas veces, ¿por qué no pensarlo?, disfrutó la palabra tan fuerte que Dios traía para los de su nación, porque ciertamente se la merecían, porque ciertamente habían provocado a Dios. Y entonces Baruc estaba acostumbrado a escribir y a escribir lo que Dios le daba al profeta, para que el profeta se lo dictara a Baruc y luego se le diera a conocer al pueblo y se le dijera: así ha dicho Jehová. En esa ocasión, el profeta está listo para hacer lo que tenía que hacer. El secretario está listo para escribir lo que Dios le dijera. Quizá Baruc pensó: ¿qué palabra dura vendrá hoy para esta nación? Pero su sorpresa fue que en esa ocasión la palabra no era para el pueblo. Dios quiso hablarle a ese hombre, a Baruc, el secretario del profeta. Y fue él el destinatario de esa palabra. Y él mismo tuvo que escribir lo que Dios le estaba diciendo ahora a él en particular. Y Dios le empezó a decir: el Dios Todopoderoso te dice lo siguiente: tú, Baruc. Y Baruc volteó hacia el profeta porque escuchó que ahora la palabra tenía que ver con él. Del cielo mismo venía una palabra para él. Su corazón se comenzó a acelerar cuando Dios le dijo: tú, Baruc, siempre estás quejándote. Dices que eres muy infeliz y que yo solo te hago sufrir más y más. También dices que ya estás cansado de sufrir y que no logras descansar. Pues quiero que sepas,
le dice Dios a Baruc, que yo voy a destruir todo lo que he construido y voy a arrancar todo lo que he plantado. Voy a acabar con toda esta tierra. Estoy por enviar un gran castigo sobre toda la gente. Así que ni creas que tú vas a lograr grandes cosas. Pero esto sí te prometo, en recompensa te salvaré la vida y te protegeré por donde quiera que vayas. Te juro que así lo haré. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Cuando Dios está hablando a Baruc, el mensaje que manda infiere que Baruc tiene deseos que estaban fuera del momento, de ese momento de crisis y de dolor que vivía el pueblo judío. En estos momentos de crisis, uno debe analizar cuáles son sus principales deseos. ¿Cómo es posible que haya tanta gente en este momento enferma y tantos otros hayan muerto, y haya luto en familias, y haya hijos que se han convertido en huérfanos, mujeres que han quedado viudas? Se ha perdido al amigo, se ha perdido a un hijo, se ha perdido familia, se ha perdido recursos. Y entonces, ¿cómo en un momento como ese tener pensamientos vanos o deseos superfluos? Dios le dice a Baruc: Baruc, el momento está tan delicado y las cosas están tan mal, y tú pides para ti grandezas. ¿Qué podría haber pedido Baruc que molestó a Dios y que le hizo saber que sus pensamientos o sus deseos estaban equivocados? Quizá haya pedido dinero para sobrellevar la crisis, a lo mejor un buen refugio subterráneo para esconderse si llegaban los babilonios. Quizá Baruc haya pedido o deseado resignación para no sufrir, o alimentos suficientes para su familia. Quizá Baruc deseaba no perder a sus buenos amigos de toda la vida, o que su casa quedara en pie después de la destrucción. Se nos pueden ocurrir muchas peticiones, muchos deseos que Baruc pudo haber albergado en su corazón. Pero miren, hermanos, Dios le ofrece una sola cosa. Una sola cosa te voy a dar, Baruc, porque esa única cosa que te voy a dar es lo que yo considero suficiente e importante. Le dijo Dios: a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Lo único que Dios le ofrece a Baruc es que su propia vida sería resguardada por Dios mismo. Sí sabemos que Baruc tuvo deseos y anhelos. Sí entendemos que esos deseos Dios los consideró no adecuados para un momento como este. El mundo se sorprendió en un video de un muchacho y una muchacha que van en un carro deportivo último modelo. El carro fue estampado en un choque. El muchacho conductor está deshecho allí entre los fierros retorcidos. Sorprendentemente, su acompañante, la jovencita, a altas horas de la madrugada, está ilesa a un lado, ilesa. Y cuando llegan las cámaras y cuando llega la policía, nadie se esperaba que esa muchacha buscara entre sus cosméticos y comenzara a arreglar su rostro. Se hizo viral, millones y millones de personas lo vieron. Nadie daba crédito a lo que estaban viendo. Su acompañante, no sé quién sería, allí a un lado deshecho, ella en el lado del copiloto ilesa, maquillándose. Es como para estar desquiciado, es como para no entender lo que está pasando. Es totalmente fuera del momento. Y entonces Dios le dice a Baruc: ¿ves cómo están las cosas?
¿Ves cómo está la situación? ¿Ves el pecado abundando en la nación? ¿Ves a un pueblo que me ha dado la espalda? Y tú pides para ti grandes cosas. No sabemos cuáles fueron esas grandes cosas que pidió Baruc, pero Dios lo ubicó en el momento y le dijo: no estás actuando de acuerdo al momento. Le está diciendo Dios: no es el tiempo para eso, porque todo tiene su tiempo. Y hay cosas, amados hermanos, que deben meterse a la gaveta de espera. Hay cosas que debemos posponerlas, sí. Hay cosas que nos deben hacer entender la urgencia del momento que estamos viviendo. Y Dios le promete a Baruc y le dice: solamente te voy a conceder una cosa, te voy a dar tu vida por botín. ¿Por qué Dios le ofrece solo la vida a un siervo que había sido tan fiel? ¿Cómo asimilar eso? ¿Cómo entender que Dios te diga: no te voy a dar nada? Lo único que te voy a dar va a ser tu vida. Yo sé que has sido fiel. Yo sé que me has servido. Yo sé que has estado allí con Jeremías. Yo sé que te has enfrentado a los de tu nación por honrarme a mí. Pero no te voy a dar nada. Lo único que te voy a dar en este momento es tu vida. ¿Por qué Dios le ofrece solamente la vida a alguien que le ha servido tanto? Pues simplemente, hermanos queridos, porque si estoy vivo, puedo volver a empezar. Si estoy vivo, puedo ser parte de la reconstrucción y no solamente un triste recuerdo del pasado. Si estoy vivo, puedo ser de ayuda a los demás. Si estoy vivo, todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Si estoy vivo, no importa lo lejos que esté, todavía tendré oportunidad para regresar. Si estoy vivo, todavía puedo amar y tener la esperanza de ser amado. La vida es un regalo de Dios. Alguien se ha preguntado quizá en estos días que ha hecho cuentas de lo que ha perdido. Hemos perdido de alguna medida nuestra libertad. Hemos perdido seres queridos, quizá hemos perdido, no sé, ponga allí lo que haya sido su experiencia. Pero si usted me está escuchando en esta ocasión, es porque Dios le ha preservado la vida. Y nosotros debemos valorar esta vida que Él nos da. Porque la vida que Él nos concede es un acto de su gracia, de su misericordia. Y si Dios no ha recogido tu vida, es porque hay un propósito. Porque bien dice la Biblia: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Al final, la vida no es nuestra. Le pertenece a Dios y Él la concede de forma gratuita, por su sola gracia. Uno de los efectos más terribles de esta pandemia es la dificultad para respirar. ¿Se da cuenta que es algo que hacemos miles de veces diariamente? Que es algo que no reconocemos como valioso, como importante. Pero una bocanada de aire para una persona que no puede respirar significa tanto. Si usted tuvo esa experiencia a causa de la enfermedad y sabe de lo que estoy hablando, qué increíble es poder llenar tus pulmones y poder exhalar. Y no solo eso, volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. Ese es el don de la vida, que Dios te ha preservado la vida, nos ha preservado la vida, aunque nosotros no hayamos estado enfermos, aunque no hayamos pasado por esta situación
pero somos de los que Dios preservó. Qué afortunados somos, hermanos, de que Dios nos ha preservado la vida. Pensamos que a lo mejor hemos perdido mucho, pero Dios le dice a Baruch, pero solamente te voy a dar tu vida por botín, porque hay cosas que solamente se pueden hacer con la vida. Se equivoca quien piense que la muerte es una posibilidad para escapar. No, señores, la muerte no es la posibilidad para escapar. Morir es quedarnos en el estado en que partimos, porque al morir lo primero que se termina es la posibilidad de cambiar. En el estado en que partimos, en ese nos quedaremos por la eternidad. Si morimos mal, no podremos estar más mal. Si morimos bien, no podremos estar más bien. En el estado en el que muramos, en ese nos conservaremos para toda la eternidad. No hay posibilidades de cambios. La ocasión que la Biblia menciona, ¿qué ocurre después de la muerte en la historia del rico y Lázaro? Nos habla de un hombre que quiso cambiar, pero era imposible ya hacerlo. Cuide la vida que Dios le ha dado. Y no pidamos de ninguna manera vivir una vida sin sobresaltos. Eso es imposible. En este mundo caído es imposible vivir una vida sin sobresaltos. O no desee una vida que necesita 1000 cosas adicionales para considerarla vivible. Algunos creen que la vida tendría sentido y sería hermosa si tuviera tal o cual adición, si lograra tal o cual adquisición. La Biblia dice que la vida no consiste en esas cosas, que el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No espere una vida llena de 1000 cosas adicionales para considerarla vivible. ¿Sabe qué? Muy particularmente yo creo que es una falta de respeto, que es una grosería, que es un pecado creer que la vida merece la pena vivirla si tuviera tales o cuales cosas adicionales. Dios le dijo a Baruch, lo único que te voy a dar es la vida, porque la vida es lo único que necesitas en este momento, y yo la voy a preservar, le dijo Dios, donde quiera que vayas. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. También dice la Biblia, hablando de Jesús, que Él vino para dar vida, y vida en abundancia. Así que quiero compartir con ustedes algunos consejos bíblicos, verdades bíblicas, sobre cómo vivir esa vida en abundancia, cómo hacer que esta vida cumpla ese propósito. Si Dios nos ha preservado la vida, ¿cómo vivirla en plenitud y en abundancia? Bueno, esta vida que Dios nos permite se vive en abundancia cuando cambiamos nuestra forma de pensar. El apóstol Pablo le dice a los tercos romanos: no os conforméis a este siglo. Él sabe a quién les escribe. Él sabe que los romanos son altivos, orgullosos, se jactaban de superioridad, dominio, control. Todos se sometían a ellos. De entre ellos Dios alcanzó a algunos, habitan allá en Roma, y cuando Pablo les escribe le dice: no te conformes a eso. Tú tienes una manera de pensar, pero no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo está orientando a su iglesia que necesitamos tener una transformación de nuestra manera de pensar. Para que podamos vivir esta vida que Dios nos ha preservado de forma plena, intensa, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar.
Porque la manera de pensar determina nuestra forma de vivir, o al menos la condiciona. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O de la abundancia del corazón habla la boca. Muchos pecados, errores, fracasos y vergüenzas que hemos vivido han sido el resultado de esta forma de pensar. Cuando se cambia la manera de pensar, entonces se cambia la manera de vivir. Y Dios fue muy enfático hablando a los romanos, diciéndole, tienes que transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y habrá una luz que te permitirá comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Quizá alguien agradecerá profundamente el que tú cambies tu manera de pensar. Date la oportunidad de meterte en el pensamiento de Dios, de sumergirte en los misterios de Dios, de permitir que la palabra te hable. Escucha el consejo de los que te aman. Hay gente interesada por ti. Quizá ha habido señalamientos en cuanto a tu manera de pensar. Date la oportunidad de pasar por un filtro. ¿Qué pierdes? No pierdes mucho, no pierdes nada. Y sin embargo hay mucho que puedes ganar cuando consideras la posibilidad de que tu forma de pensar esté equivocada. Otra cosa que tenemos que hacer para vivir esa vida que Dios nos ha preservado de forma plena e intensa es dejar que Dios nos guíe. Él quiere hacerlo. Esa fue la ocupación de Cristo. Esa fue la intención de Cristo. Y fue prioritaria para Él. Y Él dijo que el Espíritu Santo nos guiaría. Él habló y dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Jesús infiere en esta declaración que sabe que necesitamos guía, que necesitamos dirección. Y Él ha prometido que Él nos guiaría a toda verdad. Con cuánta razón el salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Deje que Dios lo guíe. Dele valor a la dirección de Dios. Dele lugar a la dirección de Dios. Hay un Dios presto, siempre dispuesto para guiarnos. Dejémonos guiar, dejémonos enseñar por Dios. Cuando permitimos que Dios nos guíe, Él siempre nos llevará por los lugares y a los resultados correctos. Número 3. Para vivir plenamente esta vida que Dios nos ha preservado, debemos darle gracias a Dios por todo. Pablo le dice a los tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Todavía es complicado asimilar las palabras de Job cuando él dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? El darle gracias a Dios, hermanos, nos capacita para enfrentar con valor y sabiduría lo inesperado, lo sorpresivo. Eso para lo que no estamos preparados. Pero cuando llega y le damos gracias a Dios en todo, esa acción nuestra nos capacitará para enfrentar con valor y con sabiduría los momentos inesperados y confiar que Dios tiene poder para transformar lo desordenado y vacío en algo con propósito y con belleza. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra cosa fundamental del carácter de Cristo y de su palabra que nosotros debemos hacer para vivir a plenitud esta vida que Dios nos ha preservado es aprender a perdonar y pedir perdón.
El apóstol Pablo escribe a los colosenses y les dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera, ¿qué le parece eso? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hace alrededor de 35 años que conocí a Jesús como mi Salvador, y antes de eso yo lo ofendí bastante. Vivía alejado de Él, y hay muchas cosas de mi pasado que pueden avergonzarme. Cuando le conocí, perdonó todos mis pecados, y nunca, jamás, al orar, al hablar con Dios, al caminar con Dios, Dios me ha hecho alguna insinuación o alguna memoria de mis pecados pasados. Esa es la manera como Dios perdona. Un Dios que canceló el día de mi arrepentimiento, el día de mi conversión, cuando me volví a Dios, canceló. Dice que ese cúmulo de pecados fue a lo profundo de la mar, pero dice Él en lo particular que Él nunca jamás tendría memoria de ellos. Nunca se ha acordado de uno solo de mis pecados perdonados. Ha tenido Dios que bregar con las diferentes situaciones y mis pecados cometidos después, pero de aquellos Dios jamás se ha acordado, y de cada pecado perdonado Dios jamás tiene memoria. Dice la Biblia: de la manera que Cristo os perdonó. Yo no sé usted, hermano, pero yo me siento pequeño ante un versículo como este. De la manera como Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Yo no sé si usted ya perdona como Cristo perdonó, pero nunca vamos a vivir una vida plena si no perdonamos y si no pedimos perdón. Porque cuando una persona perdona, se libera de una clase de prisión en la que se encontraba al mantenerle rencor a alguien. Cuando se perdona, se restaura la paz de Dios en el corazón. Cuando perdonamos y somos perdonados, experimentamos un nivel mayor de plenitud en la vida que estamos viviendo. Cuando se perdona, se restaura la paz en el corazón. Otra cosa importante, hermanos, que debemos hacer para vivir a plenitud esta vida que Dios nos ha preservado es ser solidario con los demás. Dice la Biblia: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Solidario significa adherido, que se solidariza con otra persona y con su causa y con sus intereses. Adherido. El aprender a dar produce una dicha muy, muy grande. Cuando somos solidarios, sentimos que podemos ser un canal de alegría y felicidad para otros. La Biblia dice que el buen samaritano fue movido a misericordia. Hay otra versión de la Escritura, hermanos queridos, que dice que fue movido por la misericordia. Es un hombre que va de camino, igual que los anteriores. Hay una necesidad, un hombre medio muerto tirado junto al camino. Pero este es un hombre solidario, un hombre misericordioso, un hombre que intencionalmente ha determinado que va a usar de misericordia en su vida. Es una regla que él tiene en su vivir. Él va caminando, pero cuando vio la necesidad, esa misericordia que está en él lo movió. ¿Se da cuenta? Le cambió el rumbo, lo detuvo. Él tiene sus planes, él tiene sus negocios, él tiene sus cosas que hacer, pero la misericordia en su vida, la que él desarrolló al preocuparse por los demás, al querer honrar a Dios con ello, lo movió. Y cuando la Biblia habla de esto, nos damos cuenta que no existe
mejor ejemplo de solidaridad que el Señor Jesucristo. Lo encontramos en las Escrituras siendo solidario, identificándose con las causas de los débiles, de los despreciados, de los desechados, de los enfermos, perdonando los pecados, liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos, escuchando a los que no tenían oídos para que les escucharan. No vamos a encontrar jamás, se lo puedo asegurar, jamás en nuestra vida y en la historia de la humanidad a alguien tan solidario como nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Cómo lo habrán dicho? ¿Cuál habrá sido la intensidad de esta petición? Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y dice la Biblia: entonces Jesús se compadeció. Y no fue la compasión como una lástima que no actúa. Se compadeció de ellos, se solidarizó con ellos, trató de sentir como ellos. Y dice la Biblia que les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vaya página por página de los evangelios y busque los milagros que Jesús hizo, y se va a dar cuenta que en todos ellos estuvo presente la compasión, la misericordia, la solidaridad. Es necesario que nosotros seamos solidarios con los demás, y se va a dar cuenta qué intensa satisfacción se experimenta cuando somos instrumentos de bendición para los demás. Algo más que debemos hacer para vivir esta vida plenamente es demostrar amor hacia los demás. La Biblia dice, el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses les dice: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y escúchelo: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Tenemos que ejercitarnos en ello. La Biblia dice: si nosotros nos vestimos de amor, el resultado será una paz que va a gobernar nuestros corazones. El amor es el mejor vínculo entre las personas y consigue relaciones valiosas que se acercan en respuesta de este amor. Si nosotros amamos, vamos a cosechar amor. Si nosotros amamos, eso va a dar como resultado relaciones valiosas. En esos días Dios nos ha sorprendido con relaciones muy valiosas. De cómo Dios nos ha permitido experimentar el amor, su amor, a través de otras personas, bendiciendo nuestras vidas de muchas formas diferentes. Y te das cuenta que el amor que tú das da como resultado relaciones valiosas que se acercan a ti en respuesta a ese amor que tú expresas. La Biblia habla del amor. Jesús habló siempre del amor, y la Biblia habla de que el acto supremo de amor fue mostrado por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué Juan habla tanto del amor? ¿No será que no hay otros temas o que no hay otras doctrinas que tratar? Si usted lee el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, el Apocalipsis, y usted va a encontrar a un siervo de Dios
insistente en el amor. ¿Por qué tanto amor? Pues porque es la necesidad más importante, porque es la necesidad más grande que el hombre experimenta. Todos queremos sentirnos amados, todos queremos tener a alguien también a quien amar. Y cuando esa necesidad no se suple en la vida del ser humano, preparémonos para ver a los peores criminales y las peores acciones cometidas por gente que no fue amada. La necesidad más grande que tiene cualquier persona con la que te cruces en el camino, es la de ser amado. La vida en plenitud se vive cuando nosotros demostramos. El amor debe demostrarse, el amor debe experimentarse, sentirse. Y finalmente, vivimos la vida plena cuando confiamos en que Dios nos ayudará. El salmista decía: en Dios haremos proezas. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que debemos mantener la seguridad constante que nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y eterno. Se vive la vida plena cuando confiamos. Dios nos va a ayudar. Repítase eso una y otra vez, no como un acto de confesión para provocar que ocurran cosas, no. Repítase eso porque eso es lo que dice la Biblia. Sea insistente. Cuando sienta que las fuerzas no son suficientes, cuando sienta que no le alcanza para enfrentar un desafío o una crisis, créalo, dígalo, proclámelo. Dios nos ayudará. Que en casa nuestros hijos escuchen a un padre o a una madre decir: Dios nos va a ayudar. Y aunque ellos ni siquiera lo crean y ni siquiera quieran creerlo en ese momento, se quedarán sorprendidos cuando vean que efectivamente Dios nos ayudó. Y dice la palabra: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si de algo estoy convencido, hermanos queridos, es que a usted y a mí y a todos los que hemos depositado nuestra confianza en Dios, Dios nos va a ayudar. Él lo ha prometido. No hay nada que lo limite. No hay nada que se interponga en el gran propósito de Dios cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El mensaje de esta verdad bíblica es que no existe otra cosa en la vida más importante para ocuparnos en primer lugar de ella, sino solamente en Dios y en su reino. Significa poner al Señor mismo en el centro de nuestras vidas. Él debe ser preeminente en todo. Los antiguos siempre decían: primero Dios. Y siempre que hablaban de un proyecto, de un plan del día siguiente o del futuro, siempre sellaban ese plan diciendo: primero Dios. ¿No le parece que es el tiempo de retomar esas declaraciones y poner a Dios primero antes que todas las cosas? Cuando el siervo de Dios escribe, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Quizá con el tiempo Baruch entendió que Dios sabía lo que estaba haciendo, que Dios tenía razón, que aun cuando él sintió que Dios le daba tan poco, porque solamente le dijo Dios: solamente tu vida te voy a preservar, tu vida será tu botín. Pasó el tiempo y seguramente Baruch comprendió que qué valiosa era la vida. Esta vida, hermanos queridos, que Dios nos concede. Qué bendición estar vivos. Qué bendición saber que en medio de todas las cosas Dios nos ha preservado.
No somos mejores que los que han fallecido, hermanos queridos, pero en su misericordia, en su sabiduría, Él a usted y a mí nos ha preservado la vida. Eso no es casualidad, no fue coincidencia, no es algo fortuito, es plan de Dios. Te ha preservado la vida. Quizá estuviste muy enfermo, quizá estuviste en un hospital, quizá estuviste intubado y ahora te estás vivo. Dios te ha preservado la vida, te ha dado tu vida como botín. Pensaste que te ibas a morir, pensaste que no tendrías otra inhalación más, pero Dios te preservó la vida. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha preservado la vida, y esa vida es para que la vivamos en plenitud, vida en abundancia. Ella solamente se alcanza cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando dejamos que Dios nos guíe, cuando le damos gracias a Dios por todo, cuando aprendemos a perdonar y a pedir perdón, cuando somos solidarios con los demás, cuando demostramos amor a los demás, cuando confiamos en que Dios nos ayudará y cuando ponemos a Dios en primer lugar. Que Dios selle esta palabra, hermanos, en nuestros corazones y vivamos cada día, no como agua que se escapa por la cañería, sino que cada día cuente, que cada día nos acerque más al gran propósito de Dios, que cada día nos permita avanzar en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a valorar mucho nuestra vida, vamos a cuidar de ella, vamos a honrar ese don maravilloso y ese regalo que Dios nos ha entregado. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría para vivir bien, para que la vida sea fructífera, para que no seamos un número más en la historia de la humanidad, sino que sea una vida que contó, y que si Dios nos lleva en su oportunidad, otros puedan decir: valió la pena que Él haya estado entre nosotros, sirvió a su generación y murió. Te damos muchas gracias, amado Dios, porque es maravilloso, Señor, el don de la vida. Realmente nosotros estamos aquí considerándonos de los privilegiados, de aquellos que sin merecerlo y sin mérito alguno, por tu sola gracia, nos has preservado la vida. Algunos ya no están con nosotros, otros estuvieron a punto de irse, pero tú fuiste movido a misericordia, tuviste compasión, tocaste sus cuerpos y ahora tenemos profunda gratitud. Quizá otros, Señor, ni siquiera hemos experimentado la enfermedad, y por ello te damos gracias. Nos hemos sentido, Señor, guardados en el hueco de tu mano. Nos sentimos cubiertos por tu poder. Entendemos, Señor, que tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad con esta vida que tú nos has concedido, que nos has dado la vida como botín. Quizá alguien siente que ha perdido demasiado. Yo te pido que le ayudes a ver que tiene demasiado, porque te tiene a ti, porque tiene una vida. Oro en esta ocasión, Señor, por cada niño, por cada adolescente, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano, porque necesitamos tanta sabiduría, Señor, para vivir, para hacer el uso correcto de este don maravilloso que en tu soberanía, Señor, has preservado nuestras vidas. Pudimos haber sido de las estadísticas, pudimos haber sido, Señor, de los números, pero, Señor, tú has tenido a bien preservarnos la vida, y nosotros oramos por sabiduría para que sea tu vida la que se viva en nosotros y podamos, Señor, dar fruto y provocar una sonrisa en tu rostro cuando veas a tus hijos caminar en integridad, Señor, y siendo de bendición y sirviendo a nuestra generación y haciendo un uso, Señor, justo, equilibrado, adecuado
de esta vida que tú nos concedes. Danos de tu gracia, Señor, y enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Te lo pedimos y confiamos en que lo harás, porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios guarde, hermanos queridos, la vida de cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a sus hijos. Que Dios bendiga la vida de los hijos de sus hijos. Que donde quiera que usted vaya, se manifieste la vida de Cristo. Que sean provistos de toda bendición, de toda provisión. Que el Señor cubra con su sangre preciosa sus casas y les haga prosperar. Que la fe de cada uno de ustedes no desfallezca, sino que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y que el Señor los guarde.